más, ¿sí? Y mientras damos inicio a la grabación, ¿sí? El objetivo de este curso básicamente es introducir a los cursantes, a ustedes, a la programación de computadoras y a la resolución de programas mediante una metodología de trabajo y técnica de programación específica, ¿sí? Ahora bien, vamos a aprender a programar, pero ¿qué es programar? Cuando uno lo busca en la RAE, cosas tan lindas que tiene la RAE, te dice que programar es la acción de crear un programa. Ajá, pero ¿qué es un programa? Bien. La realidad es esa, es decir, un programador básicamente va a generar programas y un programa, ¿sí? No es ni más ni menos que un algoritmo, ¿sí? Expresado en un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación hace las veces de idioma o de lenguaje de comunicación entre la persona y la computadora, para que esa computadora sea capaz de interpretar lo que yo le estoy pidiendo y ejecutarlo para resolver un problema, ¿sí? Pero aquí hay algunos conceptos que saltan un poco a la luz, ¿sí? ¿Conocen el término algoritmo? ¿Les suena el término algoritmo? ¿Saben lo que es un algoritmo? Una ecuación, ¿Una? una especie de ecuación, No, no es una especie de ecuación. Un algoritmo Instrucción. puede contener una ecuación. ¿Una instrucción, dijeron? En Sí, realidad, un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas que permiten realizar una tarea, ¿sí? Hay un algoritmo está conformado por un conjunto de instrucciones secuenciales que se ejecutan una atrás de la otra de manera ordenada, es decir, que invertir el orden en esas instrucciones genera un resultado diferente y cuyo objetivo, ¿sí? Es realizar una actividad. A mí se me viene a la mente fácilmente un primer algoritmo. ¿Qué podría ser un algoritmo de la vida real? No pensemos, no proyectemos la palabra algoritmo sobre la computadora porque no necesariamente. Algoritmo, de hecho, viene del nombre, de la derivación del nombre de un matemático, no recuerdo si persa, que era el Sharini, ¿sí? Que el tipo contra lo que peleaba básicamente era contra la ambigüedad del lenguaje natural. ¿Mm? Entonces, justamente un matemático, ¿no? Básicamente encontró, ¿sí? Una forma, ¿sí? De poder expresar, ¿sí? O de realizar una actividad a partir de un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que debieran tender a ser no ambiguas, finitas, es decir, que tengan un inicio y tengan un final, que estén ordenadas, etcétera. ¿Qué les parece que puede ser un algoritmo? una receta de cocina. Es la clásica, ¿no? Es decir, es la que primero nos sale. Sí, 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 tal cual, totalmente. Tengo una receta de cocina, es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que se ejecutan de manera secuencial, que si cambio el orden, capaz que la torta no me salga del todo bien, ¿sí? Y que tiene un inicio y tiene un final, ¿sí? Eso en términos computacionales también funciona, ¿sí? Y tiene que ver con la forma en que vamos a indicarle, ¿sí? A una computadora cómo realizar las actividades o cómo desarrollar determinadas actividades para cumplir un objetivo, ¿sí? Básicamente es lo que estuvimos planteando. Entonces, ¿un algoritmo es un programa? No, ¿sí? ¿Un programa contiene un algoritmo? Sí, ¿sí? Porque la diferencia entre un algoritmo y un programa es que el programa está escrito en un lenguaje de programación capaz de ser interpretado y ejecutado por una computadora. ¿Se entiende? Es decir, si nosotros tuviéramos la capacidad de traducir esa receta a un lenguaje, mediante un lenguaje de programación, la computadora debiera ser capaz de interpretar y ejecutar esas instrucciones y eso lo transformaría en un programa. ¿Sí? Se ve la diferencia entre algoritmo y programa, es decir, un programa es un algoritmo no es un programa. ¿Por qué un algoritmo no es un programa? O no necesariamente es un programa. Y por lo que vos decías, de que un algoritmo es una serie de instrucciones.
un conjunto de instrucciones que se pueda en cualquier ámbito. Que puede no ser ejecutado por una computadora, no estar escrito para una computadora. Porque puede no estar escrito, ¿sí? Como creo que iba a decir Cecilia y se cortó justo, y aporta bien Luciana, porque puede no estar escrito en un lenguaje de programación. Básicamente eso, ¿no? Es decir, podría ser, pero no necesariamente. ¿Mm? Fíjense, en el algoritmo hay un conjunto de reglas definidas, ¿sí? Precisas, no ambiguas, ordenadas y finitas que sirven para resolver un problema. ¿Mm? Entendemos la no ambigüedad. El tema de la no ambigüedad tiene que ver con que nosotros tenemos la capacidad de manejar situaciones y contextos ambiguos porque tenemos un análisis contextual de las situaciones. Cuando yo haga referencia a un banco, según el contexto de la conversación, ustedes podrán entender o interpretar de qué tipo de banco estoy hablando. Eso para una computadora, más allá de que hemos avanzado un montón desde noviembre de 2022 hacia acá, con los modelos de lenguaje, ChatGPT, Google Gemini y todo eso, no es así, ¿sí? El tema de la polisemia es todo un tema. De hecho, todo eso que parece semántico, si se lo spoileo, es probabilístico, es uno de mis temas de estudio. No es que la computadora nos está entendiendo, sino que básicamente está infiriendo a partir de ocurrencias previas, condicionales de esas palabras, pero bueno, eso quedará para otro momento. Y la computadora necesita que nuestras instrucciones sean no ambiguas, ¿sí? Cuando haya ambigüedad, no va a poder ser interpretada y ejecutada por la computadora. ¿Mm? Entonces, como decíamos, ¿sí? El concepto de algoritmo es el conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permiten solucionar un problema. Durante todo el curso vamos a trabajar sobre esto y vamos a trabajar sobre esto en un lenguaje de programación específico como Python, ¿sí? Como para graficar esta situación, ¿sí? Acompañar a los que están tomando mate, a mí se me está complicando, les dejamos un algoritmo, les dejamos, ¿sí? Porque cuando lo preparé inicialmente lo preparé con una compañera, no es que tenga un amigo imaginario. El algoritmo de cómo preparar un mate, ¿sí? Fíjense, acá hay una cuestión, ¿sí? El algoritmo para resolver un problema, llevar a cabo una tarea, no necesariamente existe un único algoritmo para llevar a cabo una tarea o resolver un problema. Y en términos de la programación, eso va a ser así. Es decir, hay diferentes estrategias para abordar un problema, hay diferentes estilos de programación, hay opciones más y menos performantes cuando desarrollamos una solución informática, ¿sí? Y en este caso, en el mate, ustedes van a poder identificar que van a decir, bueno, yo el mate no lo hago necesariamente así. Eso está bien, este es un algoritmo para preparar un mate. Aparte, este es un algoritmo para preparar un buen mate, según la captura de pantalla. Fíjense, la primera cuestión, ¿sí? Tiene un inicio, tiene una primera instrucción, ¿sí? Todos los algoritmos, recuerden que decimos que son finitos, es decir, que tienen un inicio y tienen un final. Eso es así, y en términos conceptuales al menos es así. Después en la práctica a veces hay cuestiones que escapan un poco a esto, pero conceptualmente quiero que se queden con esa idea de la finitud de un algoritmo. Hay una primera instrucción que debiera no ser ambigua. Fíjense lo difícil que es lidiar con la ambigüedad, aún tratando de ser estructurado en un contexto de definir un algoritmo con una serie de instrucciones. Es calentar agua a 85 grados. Y 85 grados será ponerla torcida a la pava en términos de que genere un ángulo 85 grados, o estamos hablando en términos de la temperatura. Y poner en el termo qué cosa, ¿sí? ¿Y qué termo? ¿Cuál? ¿El del mate o el otro? Bueno, hay un montón de situaciones, ¿sí? Que ahora parecen hasta ridículas, porque lo estoy llevando hacia el extremo, que vamos a tener que precisar cuando trabajemos con un autómata, con un dispositivo como que es la computadora, ¿sí? En este tipo de algoritmos nos permitimos tener esas pequeñas ambigüedades porque sería muy complejo, ¿sí? Avanzar en un algoritmo que pueda precisar todos los aspectos. Piensen que debiéramos decir, camine hasta la cocina, qué es caminar, cómo es caminar, dónde está la cocina.
prenda la cocina, agarro el fósforo, agarro el encendedor, qué perilla prendo, en cuál hornalla lo pongo. Sí, hay un montón de aspectos. La luz de la casa está prendida, está apagada, es decir, y vamos encontrando diferentes dimensiones hacia las cuales es bastante complejo encontrar un grado de abstracción o de granularidad que permita observar el todo. Bueno, en los lenguajes de programación, ¿sí? Nos van a asistir a partir de una sintaxis y una simbología específica que nos va a permitir poner todo en un mismo nivel, ¿sí? Un poco graficando y para terminar con el concepto del algoritmo para preparar el mate. Bueno, tenemos calentar el agua a 85 grados, poner el termo, poner la bombilla en el mate, poner yerba en el mate hasta el 60% de su capacidad, poner agua en el mate. Fíjense, son ordenadas, son finitas, son secuenciales. Sorber la bombilla hasta tomar mate. Y después también, ¿sí? Lo que vamos a tener en programación, que de alguna manera dota de cierta inteligencia a los programas, son los ciclos y las decisiones. Es decir, los programas van a ser capaces, van a tener que ser capaces, si queremos resolver problemas pseudo complejos, de poder tomar decisiones en función de estados actuales o de precondiciones y poder elegir en función de esas decisiones, ejecutar un conjunto de instrucciones u otras, ¿sí? Porque si no sería simplemente, y si lo analizan fríamente, una máquina de cálculo. Es decir, si yo siempre ejecuto todas las instrucciones en orden, sin tener la posibilidad de evaluar posibles decisiones, lo que estoy haciendo es simplemente cálculos, ¿sí? En este caso vamos a ver que la programación estructurada moderna está sostenida sobre tres estructuras de control de flujo. La fundante, que es la secuencial, la que establece el orden de ejecución de instrucciones, que una va detrás de la otra y se ejecuta una después de la otra, que el estado definitivo de una instrucción es la precondición de la instrucción siguiente, ¿sí? Luego tenemos la segunda estructura de control de flujo, que es la de decisión, que me va a permitir tomar decisiones, ya lo vamos a ver durante esta primera semana. Y una tercera estructura de control de flujo que me va a permitir repetir un conjunto de instrucciones, ¿sí? No de nada, pues esto queda grabado, no preocúpense. Y ahí está el apunte, está escrito, está bien escrito. Están los libros, están mejores todavía. Y luego va a estar la estructura iterativa que me va a permitir a un conjunto de instrucciones repetirlo una cantidad determinada de veces. Por ejemplo, si yo me quisiera hacer de la altura de ustedes, de cada uno de ustedes, debiera pedir uno a uno la altura y debiera decir, Luciana, ¿cuál es tu altura? Florencia, ¿cuál es tu altura? Cecilia, ¿cuál es tu altura? Iván, ¿cuál es tu altura? Son los que me aparecen en pantalla. Los ciclos me van a permitir decir, mientras haya estudiantes a los que no le pregunte la altura, preguntar la altura, ¿sí? Eso que me permite, en vez de escribir 16 instrucciones, uno por cada uno de ustedes, me permite escribir una instrucción con una condición que va a hacer que se ejecute esa instrucción 16 veces hasta tanto no le haya preguntado la altura a todos. ¿Sí? Un poco, en términos intuitivos, eso es lo que hace la estructura iterativa. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? ¿Voy muy lento, voy muy rápido? Me asusta el silencio, como no sé. Bien, Vamos bien. vamos bien. Excelente. El silencio y la cámara apagada es como, estás al horno. Perfecto, va todo bien. Qué jugador, Iván, gracias. Me dotaste de confianza como para seguir. Em, Ahora bien, volvamos un poquito más al concepto de programa. Decíamos que el lenguaje de programación, ¿sí? Es un idioma en el que vamos a escribir nuestros algoritmos, ¿sí? Esto lo dijimos, para interpretarlos o compilarlos. Y acá sí aparece un término más técnico que tiene que ver con los tipos de lenguaje. Hay tipos de lenguaje interpretados, como Python, ahora lo vamos a abordar más en profundidad, y otros compilados, ¿sí? Como C, por ejemplo. No sé si alguno lo conoce. Y ahora vamos a ver la diferencia, se van a quedar con ese concepto, por lo menos conceptualmente claro.
Cada lenguaje de programación, igual que los idiomas, sí quiero que les quede esta noción del lenguaje como idioma para comunicarnos con una computadora, ¿sí? Si alguno de ustedes supiera solo ruso, la única forma de comunicarme con ustedes es saber ruso. Esto es exactamente igual, ¿sí? Con la ventaja que la computadora puede interpretar múltiples lenguajes de programación, siempre y cuando tenga instalado el intérprete o el compilador de ese lenguaje de programación. Pero cada lenguaje de programación, cada idioma, va a tener su propia sintaxis, como lo tiene, por ejemplo, el inglés. Es decir, va a tener su propia forma de escribir las instrucciones, va a tener su propio set de palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? Las palabras que entiende que tienen un significado en ese lenguaje. ¿Sí? Como en español hay palabras que no existen, y hay palabras que si yo las digo, ustedes saben lo que quiere decir. Esas son las palabras reservadas en un lenguaje de programación. Son palabras que tienen un significado para las personas que se están comunicando. ¿Sí? Y tiene un conjunto de reglas semánticas y sintácticas, es decir, las cosas se escriben de determinada manera y tienen determinado significado. ¿Sí? Por eso el punto de confluencia, si se quiere, o el paralelismo con el término, con el término idioma. ¿Mm? Bueno, el tema de qué es una computadora, que lo vamos a abordar, que es un lenguaje interpretado compilado, sintaxis, un poco charlamos, lo spoileé. Hay como una fórmula bastante informal y conocida en términos de programación que, que dice, que genera esta igualdad, que dice que un programa o que un software es igual o es un algoritmo escrito en lenguaje de programación. Esta es un poco la primera pregunta que hicimos allá por la primera diapositiva, que decíamos, bueno, pero ¿un algoritmo es un programa es un algoritmo? Bueno, si pasamos sumando, restando, pasamos restando el lenguaje, ahí queda clara la igualdad, me parece que sirve ahí la matemática. A ver, y estos lenguajes de programación, básicamente, ¿a qué apuntan? ¿No? Apuntan nuevamente, a disminuir, en realidad, a cerrar el curso directamente de la ambigüedad. ¿Por qué? Porque no hay lugar para la ambigüedad en una computadora que es básicamente una unidad de cálculo. Ahora vamos a ver el modelo von Neumann. Entonces, lo que permiten los lenguajes de programación con su sintaxis, su simbología y su semántica, es decir las cosas de una manera tal que si la computadora fue capaz de compilar o interpretar ese programa, va a ser capaz de ejecutarlo. ¿Sí? Porque, ¿qué quiere decir que fue capaz de entenderlo? ¿Mm? Básicamente eso es lo que genera un lenguaje de programación. Rompe la ambigüedad del lenguaje natural. ¿Mm? Ahora bien, un poquito esto yo lo comenté antes de pasar a interpretado y compilado. Los lenguajes de programación responden a diferentes paradigmas, ¿sí? Por lo menos de memoria les puedo mencionar el paradigma estructurado, que es el que responde a Python. Python también es un lenguaje orientado a objetos, que es otro paradigma. También tiene algo de programación funcional, que es otro paradigma. Tiene algo de programación lógica, es decir, es multiparadigma Python, pero esencialmente es procedural, más allá de que tiene todo implementado, es una bestia. Hay como diferentes paradigmas. Y un paradigma en programación es un conjunto de conceptos o filosofía en el marco del cual se resuelven los problemas, ¿sí? Como en el contexto o el paradigma procedural estructurado, una instrucción va a continuación de la otra, y esa es la filosofía de programación. En la programación en cada objeto hay distintos objetos que se mandan mensajes. No hay una secuencialidad, sino que hay mensajes de consulta y de respuesta, ¿sí? Hay distintas formas de resolver los problemas. Lo que me quiero que quede claro, no toda la cuestión de paradigmas, pero sí que le quede claro que Python, si bien es multiparadigma, obedece a una programación estructurada o procedural. Y por eso acá el más o menos, ¿no? Por el multiparadigma. Luego, cuando utilicemos alguna de las librerías más populares de análisis de datos, que las vamos por lo menos a ojear en estas 6 semanas, 3 semanas son 6 clases, van a ver que algunas de esas librerías tienen implementada la funcionalidad a través de objetos, y por eso me interesa por lo menos dejarle esa semillita. Ahora bien, volviendo a la anterior,
decíamos que los lenguajes de programación pueden ser compilados o interpretados. Esto es muy conceptual, ¿sí? Es muy conceptual. Inicialmente, tanto en Python como en R, estamos hablando de lenguajes interpretados. En Python hay un mix, ¿sí? En realidad, creo que como en la vida, nunca es todo blanco o negro, sino que hay distintos paradigmas y por el medio pasan las cosas. Pero bueno, si uno debiera eh, clasificarlo, uno se obedece más al paradigma o por los lenguajes interpretados que compilados. Ahora bien, qué es uno y otro? Básicamente, ¿sí? Cuando nosotros escribamos código, ¿sí? Escribir código, ¿qué va a hacer? Va a ser escribir un conjunto de instrucciones traducidas en el lenguaje de programación Python. ¿En dónde? En un soporte como si fuera un editor de texto, en nuestro caso va a ser Spider, en donde nosotros vamos a escribir instrucciones que van a hacer que la computadora haga lo que nosotros queremos, fundamentalmente con datos biológicos. Una vez que yo escribo el código fuente, ¿sí? Utilizando un lenguaje de programación en particular, lo que hace el compilador, hay como un programa, ¿sí? Como es el corazón de ese lenguaje, que va a analizar todo el código, ¿sí? De la hoja, ¿sí? O todo el código del programa, y si no tiene errores ese programa, va a transformarlo a un nuevo archivo, ¿sí? Con código de máquina, ¿sí? Y a partir de ese archivo con código de máquina se va a generar la ejecución, el ejecutable, el punto .exe. Los que venimos del mundo Windows conocen lo que es un punto .exe, ¿sí? Entonces los compiladores va a haber un programa que cuando yo termino de codear, no antes, le paso el compilador y me va a hacer un resumen y va a decir, se compiló con éxito o no, tenés problemas, tenés 16 errores, un error en la línea tal, otro en la tal, en la tal, en la tal, y yo voy a tener que ir arreglando los problemas hasta que el compilador me diga, se compiló con éxito y se generó el código de máquina, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, primero programo todo, luego paso el compilador, si no tiene errores, recién ahí lo puedo ejecutar. En cambio, en los interpretados, ¿sí? Creo que Florencia, que venía de R, por ahí me puede entender, yo escribo el código en mi hoja, ¿sí? Y el código no se compila, yo lo ejecuto, y por cada instrucción que yo escriba, el intérprete, ¿sí? Porque un lenguaje interpretado va a tratar de ejecutar ese código, esa instrucción. Agarra la primera instrucción, la trata de traducir al lenguaje de máquina, y si la entiende la computadora, la ejecuta. Va a la segunda instrucción, la trata de traducir, si la entiende, la ejecuta. Va a la tercera, la trata de traducir, no la entiende, tira error. Pero las primeras dos se ejecutaron, ¿sí? La diferencia entre el interpretado y el compilado es que el interpretado se va a ejecutar instrucción a instrucción sin la necesidad de generar un código de máquina completo antes de generar el ejecutable, ¿sí? Es conceptual, pero quiero que si van a saber programar les queden estas nociones. ¿Se entendió? Por ahí eso es más técnico. Si alguien no lo entiende, sé que son todos. Es súper inteligente, pero si alguien no lo entiende, me lo dice y lo revisamos porque no tiene por qué saberlo. ¿Se entiende? Bien. Se entiende, o por lo menos en mi caso lo entiendo, pero quisiera saber, con palabras fáciles, ¿no? ¿Por qué usarías uno, o por qué usarías un compilado y no un interpretado? Excelente. A ver, cuando no hay cuando no hay tantas restricciones en términos de performance, ¿sí? No necesariamente voy a usar un compilado, puedo usar un interpretado, ¿sí? Cuando yo trabajo con código bien performante, de hecho, generalmente los lenguajes de programación de bajo nivel son compilados, necesito un lenguaje compilado. ¿Y por qué? Fíjense, lo que está diciendo, ¿sí? Lo que estoy haciendo con el intérprete es ir traduciendo instrucción a instrucción en tiempo de ejecución. Más allá de que los procesadores actuales son súper rápidos, ¿sí? Son súper rápidos.
no deja de haber un delay entre que el algoritmo, el intérprete lee la siguiente instrucción, la traduce y la manda a ejecutar a la CPU. En cambio, en el otro, en el compilado, ¿sí? Que por lo general son fuertemente tipados, ¿qué quiero decir? Los datos que yo vaya a utilizar, previamente los voy a tener que definir, voy a decir, voy a usar un entero de 32 bits. Entonces, por ejemplo, voy a alocar la memoria necesaria, ¿sí? Ya va a definir en los compilados previamente, vos ya tenés la memoria reservada, tenés todo el código traducido y tenés el ejecutable generado. No hay nada que interpretar ni que traducir en el momento de ejecución. Entonces se va a ejecutar mucho más rápido, ¿sí? Ahora bien, es mucho más tedioso trabajar con un programa, con un lenguaje de programación compilado por una cuestión de que para que sea performante tengo que sobredefinir todas las cosas. Más adelante lo vas a entender mejor, pero por ejemplo, para que te des una idea, Python está escrito en C, que es un lenguaje compilado, y Python es un intérprete. Es decir, fíjate la diferencia de performance de un lenguaje interpretado a compilado. Con un compilado desarrollamos un interpretado, ¿sí? Lo que sucede, lo que tiende a suceder, son dos cosas. Ni Python es tan ingenuo, ¿sí? Ni la actualidad funciona como estamos hablando conceptualmente. Lo que pasa con Python en realidad es que hay como una primera compilación en el momento en que yo corro el intérprete, se genera, van a ver que se va a generar un punto PIC, ¿sí? Es un pseudo eh, código de máquina que tiene una suerte de traducción. ¿Por qué? Porque empieza a ganar en términos necesita ganar en términos de performance porque es un lenguaje ampliamente utilizado. Y otra de las cuestiones que empieza a pasar es que quizás la complejidad computacional en términos de recursos ya no es un cuello de botella tan grande como cuando empezamos con esta dicotomía de los lenguajes compilados e interpretados. Es decir, el poder de cómputo creció exponencialmente en los últimos años. No obstante, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito salió un lenguaje de programación que se llama Mojo, que es como una ampliación de Python compilada, que básicamente lo que hace es performar mejor, ¿sí? Es decir, estamos siempre entre los dos mundos, ¿eh? Pero la noción es que el interpretado va traduciendo instrucción a instrucción, el compilado tiene una traducción completa y una transformación completa del código del lenguaje de máquina que no la va a poder realizar hasta tanto no haya resuelto todos los errores eh, de sintaxis, ¿sí? Que pueda tener en mi código. Más o menos te respondí, no fue con palabras fáciles, pero hice lo que pude. Sí, perfecto, y me quedó claro que para nosotros no es un compilado, sino nosotros vamos por el interpretado directamente. Bien, vamos por el... En términos de compilados, para los que ya tengan alguna experiencia, sobre todo en el colegio a veces nos enseñaban un poco de BASIC, que era un compilado, Pascal, nuestro amigo Pascal. Fíjense que son dos lenguajes en los que yo voy a ir definiendo las variables o los tipos de variables que voy a usar. En los interpretados eso no pasa así, vamos a ver cuando trabajemos con Python. Y Python es el que vamos a utilizar en la asignatura en el curso, en realidad. Cualquier duda me van parando, por favor. Va a ser una clase pesada, perdón. Esto ya lo dije, no sé por qué aparece acá. Ah, por esto. Porque todos los lenguajes de programación, como vengo repitiendo, tienen una sintaxis propia, ¿sí? La idea de este curso es enseñar a programar, aprender a programar usando Python, pero aprender a programar. La idea es que nosotros vamos a tratar de dar la estructura de control de flujo del paradigma estructurado de forma tal que luego, conociendo las reglas o la sintaxis propia de cada lenguaje, puedan saltar de un lenguaje a otro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un lenguaje a otro? Si vamos dentro del mismo paradigma, es decir, si saltamos de Python, que es procedural, a C, que es procedural, si yo me aprendo la sintaxis, la forma en que se escriben las cosas y la palabra reservada de ese lenguaje, es decir, cómo se escribe lo que se escribía de determinada manera en Python, cómo se escribe en C, y el algoritmo está bien planteado, debiera poderlo traducir fácilmente. Por eso vamos a tratar de aprender a programar.
Entonces, la forma de pasar de un lenguaje a otro va a ser aprendiendo su sintaxis. Y la sintaxis básicamente es el conjunto de símbolos, que son las palabras reservadas y los operadores, y las reglas de escritura de las instrucciones, ¿sí? Obviamente todos los lenguajes de programación tienen su manual de referencia al lenguaje, ¿sí? Con las palabras reservadas, ¿sí? Los significados de los keywords, y los operadores y la sintaxis, que vamos a tener que ir chusmeando cada vez que saltemos de un lenguaje a otro, ¿no? Fíjense, esto es súper interesante. Ayer estábamos en un curso de C que damos en la licenciatura. Eh, un lenguaje de programación, contrario a lo que parece, que es un mundo, que es mucho lo que se puede hacer con un lenguaje de programación, las palabras reservadas propias del lenguaje no son tantas. Es decir, si bien después hay librerías desarrolladas para resolver un montón de problemas, esas librerías están apoyadas sobre un conjunto finito de instrucciones que son parte del intérprete. Estas keywords, estas palabras reservadas, son las palabras que entiende el intérprete, que está para el intérprete y tienen un significado. Luego yo voy a poder ir definiendo nuevas palabras a través de funciones que a partir de las librerías que yo voy a incorporar a mi lenguaje de programación, le voy a ampliar el vocabulario y la funcionalidad a mi código. Pero el código, el corazón de Python, tiene estas keywords, tiene estas palabras reservadas, que son palabras que en el ámbito del intérprete ya tienen un objetivo preasignado, ¿sí? O un significado preasignado, como en los idiomas, pero mucho más agotado. ¿Se entiende? Luego tenemos los operadores, ¿sí? Los símbolos. Dijimos que la sintaxis tenía que ver con palabras reservadas y simbologías, y esto en un compilador en un intérprete interactivo de Python, ponen symbols, se los va a devolver. Acá van a tener operadores de relación, operadores lógicos, eh, operadores aritméticos, etcétera, etcétera, que para el lenguaje tienen un significado. Por ejemplo, el signo más básicamente lo que hace es sumar dos números. Esto es importante. Cuando trabajemos con programas, un programa va a tener instrucciones, y esas instrucciones van a tener palabras reservadas y datos, ¿sí? Los datos, ¿sí? El tipo de dato, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito con más profundidad en esta misma clase, tiene un conjunto de funciones, ¿sí? O preasignadas, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si yo a dos strings, a dos textos, le aplico el operador suma, lo que va a hacer es concatenarlo. A hola Juan, hola, la palabra hola y la palabra Juan, le pongo suma, va a quedar hola Juan. Si yo a un tipo de dato numérico le digo 3, le aplico la suma, lo va a sumar. Tengo un número 3, un número 2, 3 más 2 me va a devolver el número 5, ¿sí? Es decir, el tipo de dato implica las operaciones que se va a poder realizar con ese dato, ¿sí? Y el significado que van a adquirir determinados símbolos con ese tipo de datos. ¿Se entiende? Quizás algunos símbolos no estén definidos, quizás no. Seguramente algunos símbolos no van a estar definidos para algunos tipos de datos. Y para otros tipos, y va a haber otros símbolos que van a tener una definición diferente según a qué tipo de datos se lo aplique, como el contado del operador suma. ¿Se ve? Ahora bien, un poquito más conceptual, y después les pregunto que pasamos a la acción. Dijimos que un programa es un algoritmo expresado en un lenguaje de programación, una computadora es capaz de interpretar y ejecutar, ¿sí? Ahora bien, quisiera ampliar un poquito el concepto de computadora, es un concepto bastante cercano a nosotros, pero más que nada porque hoy por hoy el concepto de computadora vamos a aplicarlo a diferentes tipos de dispositivos. Y van a ser esos dispositivos que sean capaces de almacenar y procesar información bajo el control de un programa. Es decir, la computadora por sí mismo no tiene funcionalidad. Lo que le da funcionalidad
a esa unidad de cálculo son los programas que nosotros u otros programadores desarrollaron, ¿sí? Que son de distinto nivel. Tenemos el firmware, que es lo más cercano al fierro, el hardware, después, luego tenemos el sistema operativo arriba del firmware, y arriba tenemos las aplicaciones de usuario, que son las que utilizamos nosotros, ¿sí? Fíjense qué interesante que el software es creado por el software, ¿sí? Eso es como filosófico. No sé si se entiende un poquito, pero la idea básica, como les decía, es que una computadora es una máquina que almacena y procesa información bajo el control de un programa. A ver si. Sí. Bajo el control de un programa me puede cambiar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Yo puedo modificar el programa y la capacidad de esa computadora va a cambiar. ¿Mm? Eso es bastante interesante. Y en general, sí, vamos a poder ver, por lo menos para una inmensidad de los problemas que vamos a enfrentar, al cómputo con un esquema como este, con un enfoque de proceso en donde la máquina va a recibir un conjunto de entradas y va a devolver un output o un conjunto de salidas o resultados, ¿sí? Básicamente nuestro script, nuestro código va a hacer eso. Va a transformar datos en un procesamiento, en un resultado, ¿sí? Pensemos en términos biológicos, eso está súper claro, es decir, yo puedo pasar determinado string que representa, me voy a meter en cosas que ustedes saben mucho más que yo, así que me da mucho miedo, pero bueno, me lo dejo ahí. Voy a introducir datos y voy a volver. Que se meta Pufo en ese lío en bioinformática, que la tiene súper clara con eso. Ahora bien, una computadora está conformada principalmente por hardware y por software, ¿sí? El software es lo que vamos a desarrollar nosotros. Y el hardware son el conjunto de elementos físicos, ¿sí? De una computadora. Cuando decimos elementos físicos, estamos en monitor, CPU, periféricos de entrada-salida, es decir, impresora, mouse, etcétera, etcétera. Y aunque les parezca mentira, ¿sí? Si uno no se va de las computadoras modernas tradicionales a un computador cuántico, por ejemplo, la definición moderna está basada en el modelo de enfoque y el modelo de arquitectura de von Neumann, que data del año 1945. ¿Mm? Que básicamente el flaco en ese momento, con un modelo teórico, define que una computadora va a tener una memoria central en la que se van a almacenar los datos y las instrucciones, y luego va a tener una unidad central de proceso o un procesador que va a ejecutar esas instrucciones, a ver si le suena, una a continuación de la otra, generando en el medio, ¿sí? Actividades de entrada-salida. ¿Qué quiere decir? Que entre instrucción e instrucción probablemente haya una interrupción de entrada, es decir, que ingresen nuevos datos a la computadora, o haya una interrupción por una salida, que haya una salida al mundo real, ¿sí? Básicamente el enfoque de computadora moderna es este: los dispositivos de entrada, como les decía, el mouse, un teclado, un micrófono, todo lo heterogéneo que ustedes se puedan imaginar. Seguramente hay dispositivos vinculados a la biotecnología, a la química, a la medicina, que yo ni me imagino que ustedes conocen, y que aportan información a la computadora. Esa computadora va a guardar esa información y las instrucciones de mi programa en una memoria principal. Cuando hablamos de memoria principal, estamos hablando no del disco rígido, sino en general de la memoria RAM de la computadora, ¿sí? Y que va a ir tomando esas instrucciones y esos datos de memoria, ¿sí? Las va a ir tomando la unidad de control, que va a decodificar esas instrucciones y se los va a pasar a la unidad aritmético-lógica para que haga cálculos. Básicamente la unidad aritmético-lógica es una unidad de cálculo, ¿sí? Y una vez que tengamos los resultados, ¿sí? Venga una instrucción cuya eh, cuyo objetivo es devolver resultados al mundo real, serán devueltos a través de diferentes dispositivos de salida, como una impresora, una pantalla y otros tantos dispositivos médicos, bioquímicos, químicos, que ustedes conocerán mejor que yo, ¿sí? Pero el enfoque general de procesamiento de información
en el marco de la arquitectura Von es este, ¿sí? Es hasta ahí lo que tienen que saber, no es mucho más, pero es como para entender qué es lo que va a pasar. Ahora vamos a ampliar un poquitín más. Fíjense, ¿sí? Un poquito, esta es como el mismo esquema, pero aplanado, ¿sí? Fíjense que tenemos la máquina y los dispositivos. Esta es la computadora, la unidad central de procesos. La computadora es todo, ¿no? Pero acá está el procesamiento, ¿sí? Hay bus de comunicaciones, los que hayan destripado en algún momento alguna computadora van a ver que son unos cables planos así anchos, grises, que tienen como distintos cablecitos, esos son como los buses de comunicación. Por ahí viaja la información desde los dispositivos de entrada a la memoria principal. Hay una memoria de datos e instrucciones donde se guardan las instrucciones y los datos. La unidad, lo que va a pasar es que la unidad de control va a ir a buscar la próxima instrucción a ejecutar. Hay como un conjunto de registros de instrucciones donde se guarda la dirección de la próxima instrucción y otras cuestiones que por ahí son más detalles que no interesan tanto. Se busca la la próxima instrucción a ejecutar, siempre funciona así, a partir de la memoria de instrucciones. Se interpreta, viaja esa instrucción por el bus de comunicación, y la unidad de control interpreta qué es lo que hay que hacer y le pasa el dato de la instrucción a la unidad aritmético-lógica para que ejecute esas instrucciones con esos datos. Aquí puede haber o no operación de entrada y salida. Cuando digo operación de entrada y salida son nuevas lecturas de afuera o nuevas entregas de resultados al mundo real, ¿sí? Hacia el exterior, digamos. Y eso va a ser en ciclo, en bucle, en la operatoria por lo menos conceptualmente, ¿sí? Luego ahora lo que empieza a pasar es que hay paralización y hay un montón de cuestiones más tecnológicas y conceptuales, pero eso es básicamente el set de instrucciones que está manejando esta computadora, que no deja de ser una unidad de cálculo, ¿sí? Algunas características, se me corrió esto. Algunas características, perdón, pero soy un poco obsesivo, em, de las que ya hablamos. Bueno, no estoy del todo contento con cómo quedó eso. Em, es que existe una memoria común para datos e instrucciones, las memorias están codificadas, eso lo vamos a trabajar de vuelta cuando hablemos de variables en programación. Es decir, podemos pensar, por lo menos intuitivamente, en la memoria principal, en la memoria RAM, como una matriz o como un Excel en donde hay distintas celdas de memoria que están codificadas. ¿Sí? Por ejemplo, la primera celda de un Excel es A por la columna A y la fila 1, A1, eso es un código de celda. Esas memorias están codificadas en direcciones, ¿sí? Que en general son números enormes hexadecimales. Si alguna vez a alguien se le pinchó el Windows, le apareció la pantalla azul, van a ver como términos o números hexadecimales, es decir, números de 0 al 9 y de la letra A a la letra E. Eso en realidad son valores hexa, direcciones de memoria, en donde se alojan los datos, ¿sí? Así es como encuentra, digamos, en la unidad central de proceso los datos, a través de las direcciones que tienen esas memorias, ¿sí? Y los programas se ejecutan de forma secuencial. Si bien hay una paralelización en términos de performance, de algunos algoritmos, conceptualmente esto es así, exactamente así. No sé si esto por ahí que es un poco más duro, no fui claro o quieren que revisemos alguna de las cuestiones. O por ahí estoy diciendo algo que para ustedes es una obviedad de forma lenta. ¿Cómo lo ven? No la ven. No la ven. Más o menos se entiende. Sí, vamos entendiendo. Bueno, buenísimo. Me alegro. En resumen, y antes de entrar en programación, para que tenemos que salir de acá entendiendo que es un algoritmo, que es un lenguaje de programación, que es un programa, ¿sí? Y que es una computadora. En resumen, básicamente, ¿sí? Vamos a decir que programar es escribir programas, ¿sí? Esto debiera ser una... Tiene ambición de ser un cuadro sinóptico que resume lo que dijimos antes. Pero programar implica escribir programas que son algoritmos escritos en un lenguaje de programación
capaces de ser entendidos por una computadora. ¿Sí? Si más o menos nos quedó este esquema mental, podemos empezar a programar. Si no, cualquier duda me pregunto. ¿Está claro hasta acá? Voy a